Buenas tardes, ¿cómo están todos? Qué bueno. Le podemos dar un fuerte aplauso a todo el equipo de media, sonido, video, cámaras, que nos ayudan a tener un excelente servicio dominical. ¿Cómo está el calor? Aunque no lo crean, está mejor este servicio que el primero y el segundo. Está más fresco ahorita. Por algún motivo, tal vez porque somos poquitos menos, pero está más fresco. Vénganse a este. Sigan viniendo a este. Bueno, pues qué bueno estar aquí. Llevo prácticamente un mes predicando acerca de los libros de Génesis y Éxodo, específicamente usando las historias de José y de Moisés. Es de llamar la atención que utilizan cerca de 12, 13 capítulos del libro de Génesis para hablar solamente de José. Entonces me ha estado llamando la atención mucho esta historia, la he estado releyendo y he encontrado pues varias cosas que Dios ha hablado a mi vida y quiero compartirlas con ustedes, ¿está bien? De manera no intencional hice como 3 predicaciones acerca de los sueños, acerca de volver a soñar, acerca de forjar un carácter, el carácter del soñador. Y hoy quiero tocar de nueva cuenta el tema de los sueños. Y el título de la predicación se llama Persiguiendo un sueño. Entonces, si no has leído esta historia, te invito a que lo hagas. Está en Génesis 37 al 50. Es una historia muy interesante, me encanta, me está gustando mucho. Vamos a orar y vamos a entrar en materia, ¿les parece? Bueno. Padre, te doy gracias por esta tarde, Dios, te doy gracias por cada persona que ha decidido venir a reunirse en esta congregación, Dios. Te doy gracias por sus vidas, porque han decidido apartar un tiempo para aprender un poco más de tu palabra, para convivir entre los hermanos, para escuchar tu voz, y queremos abrir nuestros oídos, nuestra mente para escuchar lo que tú tienes hoy para nosotros. Gracias por tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y todos dicen? Amén. Por cierto, si no pudiste escuchar esos mensajes que estuve predicando estas semanas pasadas, están en YouTube, los puedes encontrar ahí en Vid Verdadera, Aguascalientes, ahí los tenemos. Bueno, la historia de José el Soñador y de Moisés son muy similares. A ambos Dios los escogió para traer libertad o un beneficio a su pueblo o a sus familias. Sin embargo, en el caso de Moisés, Dios lo escogió a él para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. ¿Estás de acuerdo? Pero el protagonista de la historia no es necesariamente Moisés, sino la mano poderosa de Dios. Podemos ver que es a través de grandes eventos y grandes milagros que el pueblo de Israel es liberado de Egipto. Si bien recuerdan la historia de Moisés, el primer contacto que tiene con Dios es a través de una zarza ardiendo, un arbusto ardiendo. ¿A alguien de aquí Dios le ha hablado en un nopal ardiendo? ¿No? ¿Un mezquite en fuego? Dios. Es un evento extraordinario, ¿no? O podemos ver que Moisés tira una vara y Dios la convierte en una serpiente para hacer como milagros y prodigios. Dios manda unas plagas, ¿no?, a azotar al pueblo de Egipto. Dios abre el mar para que el pueblo de Israel pueda pasar por en medio. Dios los acompaña por el desierto con una columna de fuego y una nube que los va tapando del sol. Dios los alimenta con maná. Son eventos extraordinarios, ¿no? No necesariamente el pueblo de Israel fue liberado gracias al carácter de Moisés, sino a la mano poderosa de Dios. Sí, con la obediencia de Moisés, pero el protagonista es Dios. Pero en la historia de José, aunque Dios lo llama a él para ayudar a su familia a rescatarlos de la hambruna, en la historia de José no vemos grandes milagros, no vemos grandes prodigios. Vemos que Dios utiliza cosas ordinarias de la vida de José para liberar a su pueblo, a su familia. Es a través de la fidelidad de José, a través de la paciencia de José, a través del trabajo arduo de José, a través de su carácter, que Dios obra para bien para el pueblo de Israel. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces el protagonista de esta historia sí es José. Entonces este contraste por un lado nos habla de que a veces en la vida definitivamente hay veces en las que necesitamos que Dios se muestre. Llegan a nuestra vida situaciones difíciles que se nos escapan de la mano. Puede ser una enfermedad, puede ser un accidente, puede ser alguna situación económica. Una situación en la que dices, Dios, necesito que tú hagas algo, yo no puedo. Y Dios hace algo de manera extraordinaria en tu vida. Pero también hay momentos en los que Dios obra a través de nosotros, a través de nuestro carácter. Y eso es en lo que me quiero enfocar hoy. Primero quiero hablar de algo que es posiblemente una pregunta muy obvia. ¿Cómo sé si los sueños que yo tengo, los anhelos para el futuro, esos deseos que tengo en mi corazón, cómo sé si son dados de parte de Dios? ¿Cómo sé si son respaldados por Dios o no? Y por un lado vamos a hablar de eso, vamos a hacernos tres preguntas para tratar de entender si estos sueños son dados de parte de Dios o son simples, creaciones de nuestra mente, ¿verdad? Y por otro lado quiero hablar de lo que sucede cuando tú empiezas a perseguir los sueños que Dios puso en tu corazón. ¿Está bien? Entonces primero vamos a hablar de cómo sé si los anhelos, deseos, sueños que yo tengo son dados de parte de Dios, respaldados por Dios o son simple creación de mi imaginación. La primera pregunta que te tienes que hacer es, ¿están estos sueños alineados a la palabra de Dios? ¿Cumplen la voluntad de Dios o son contrarios a la voluntad de Dios? Pareciera muy obvio, pero tienen que estar alineados con los principios bíblicos. Dios no te va a pedir que dejes a tu esposa y a tus hijos y que te vayas a predicar el evangelio a China, ¿no? Dios no trabaja así. Puse un ejemplo muy burdo y muy extremo, pero ¿en cuántas ocasiones no hemos visto a personas que sacrifican a su familia, su matrimonio, sus hijos, su salud, por perseguir un sueño, por meterle todos los kilos a ese negocio, a esa empresa, y desatiendes a tus hijos, desatiendes a tu esposa? ¿Crees que esa es la voluntad de Dios? ¿Crees que ese es un sueño dado de parte de Dios? ¿O está alineado a la voluntad de Dios? Pues no. Yo creo que nunca nos vamos a cansar en esta iglesia de invitarte a que leas la palabra de Dios, incitarte a que medites en ella. Yo sé que hay partes de la Biblia que son confusas, lo acepto, difíciles de interpretar, pero hoy día hay muchas herramientas que podemos echar mano en el internet, libros que nos pueden ayudar para entender mejor la palabra de Dios. Y también puedes contar con nuestro apoyo. Si tú tienes alguna duda, una pregunta, puedes acercarte a los pastores, a tu servidor, a cualquiera de los líderes para que te ayuden, para comprender mejor la palabra de Dios. Si tú dices, Omar, apenas llevo 1 mes, 2 meses viniendo a la iglesia, todavía no sé dónde queda Génesis, dónde queda Apocalipsis. Está bien, acércate, pide consejo. A veces los sueños que Dios pone en tu corazón son los correctos, pero a veces no es el tiempo correcto. ¿Estamos de acuerdo? Y un consejo te puede guiar y te puede ayudar para que tú sigas luchando por esos sueños, pero primero identificando si son dados de parte de Dios y si están respaldados por Dios. ¿Amén? La segunda pregunta que necesitamos hacernos para saber si estos anhelos son de Dios o no son de Dios, necesitas preguntarte, ¿necesito fe para cumplir esos sueños? ¿Necesito que Dios haga algo fuera de mis fuerzas para poder lograrlo? ¿Necesito depender de Dios para poder lograr esto? ¿Es algo que va más allá de mis recursos, de mis fuerzas? Si tú respondes a esa pregunta como sí, muy probablemente ese sueño que tú tienes sí es dado de parte de Dios. Porque si no necesitamos fe, pues ni siquiera es un sueño, ¿no? Es un buen deseo, qué bueno que lo cumplas, pero si no necesitas a Dios, pues no necesariamente entra en la categoría de un sueño. ¿Estás de acuerdo? Estamos hablando de cosas difíciles de lograr, cosas que son
o parecen imposibles, o que efectivamente son imposibles. Pueden ser cosas que nunca en tu familia han iniciado. No sé, posiblemente quieres ser el primero en tener un título universitario. Posiblemente quieres ser el primero en tu familia en emprender un negocio. Quieres ser el primero en tu familia en salir del país. O puedes ser el primero en tu familia en casarte. Hay familias en donde el matrimonio no es un valor, no es un principio. Probablemente tú eres el primero en ser punta de lanza en ese sentido, ¿no? Estoy hablando de cosas sencillas, pero ¿y qué tal cosas mucho más complejas? Si no necesitas fe, entonces no son sueños dados de parte de Dios. Quiere decir que tú los puedes cumplir bajo tus propias fuerzas. ¿Estamos de acuerdo? A veces creemos que las peticiones que le hacemos a Dios asustan a Dios. ¿Cómo que me pides que te supla para una casa? Como si Dios se asustara, ¿no? Ay. O cómo que quieres, no sé, iniciar determinado negocio. O cómo que quieres tener familia. Dios no se asusta con nuestras peticiones. Dios no se asombra de nuestros sueños. Dios es Dios. Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. ¿Cómo sé si los sueños que yo tengo, los deseos, los anhelos son dados de parte de Dios? Responde esa pregunta. ¿Necesitas fe para cumplir con esos sueños, con esos anhelos? Si la respuesta es sí, muy probablemente estemos hablando de un sueño dado de parte de Dios. Amén. Tercera pregunta que debemos hacernos: ¿cuántas personas se beneficiarían de ese sueño si se cumpliera hoy? Si yo tuviera aquí un botón que dijera cumplimiento de sueños instantáneo y lo presiono, ¿quién se ve beneficiado de eso? ¿Solo tú? ¿O se ve beneficiado alguien más? ¿Estamos hablando de un sueño individualista, un sueño egocéntrico, o alguien más se va a ver beneficiado de esos sueños? Hay un patrón muy recurrente por toda la Biblia, que siempre que Dios le pide una misión a alguien, que le pide algo a alguien, no es con el mero fin de beneficiar a esa persona, sino con el fin de traer bendición a otras personas. Si pensamos en Moisés, era para liberar al pueblo de Israel. José, liberar a su familia de la hambruna. Jesús, qué mejor ejemplo, traer salvación a la humanidad. Entonces, siempre que tus sueños beneficien no solamente a ti, sino a los demás, posiblemente estamos hablando de un sueño dado de parte de Dios. Si solamente tú eres el beneficiado de esos sueños, muy probablemente estamos hablando de un sueño que no es dado de parte de Dios. Y sabes, el peligro es que tú puedes perseguir esos sueños, tú puedes perseverar, puedes luchar por ellos y puede que los cumplas, y muy bien por ti, pero pasa el tiempo y te vas a dar cuenta de que no te satisface, te vas a dar cuenta de que no encuentras la plenitud y posiblemente en tu lucha por buscar esos sueños te alejas de tus seres queridos o peor, te alejas de Dios. Entonces, analiza si los sueños que tú tienes son dados de parte de Dios en función de quién es el beneficiario. ¿Solamente tú o también las personas a tu alrededor? Tu familia, tus hijos, tu esposa, tus amigos, tu comunidad. ¿Amén? Entonces son 3 preguntas que debemos hacernos. ¿Están alineados a la palabra de Dios? ¿Necesito fe para lograr esos sueños? Y número 3, ¿quién más se va a ver beneficiado de esos sueños? Y a manera de bonus, un cuarto punto que quiero tocar es todos esos sueños y anhelos que Dios trae a tu corazón deben traerte paz. Los sueños de Dios no traen ansiedad, no traen preocupación. Te pueden traer una sensación de miedo. El miedo es natural, es una respuesta normal, pero nunca debes dejar que el miedo sea el que influencie tus decisiones. Es normal tener miedo ante la incertidumbre, pero debe traerte una convicción, una paz de que es dado de parte de Dios.
Si te está causando ansiedad eso que tú estás buscando, si te está causando preocupación, lo más probable es que eso no sea dado de parte de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya identificaste tu sueño. ¿Estás convencido que es dado de parte de Dios? Has comenzado a luchar por él. Tal vez ya estás luchando por él. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo primero que sucede cuando luchamos por nuestros sueños es que vamos a encontrar dificultades. Es una garantía. En la historia de José el Soñador no tardó mucho para que encontrara sus primeros obstáculos. Pero José no dejó que ninguno de estos obstáculos impidiera que él siguiera buscando esos sueños. Cuando tú comiences a buscar y a luchar por esos sueños, es garantía de que vas a encontrar obstáculos. Va a haber situaciones que te van a querer desalentar, va a haber situaciones en las que vas a querer tirar la toalla, se van a abrir puertas que tú vas a creer que es por ahí, pero en realidad lo que tienes que hacer es cerrar esas puertas. Como quien dice, en pocas palabras, cuando te dispongas a perseguir tus sueños, prepárate para los problemas. Dicen que si fuera fácil todo el mundo lo haría, ¿no? Hay una frase muy buena que se le atribuye erróneamente al Quijote, que dice: mientras los perros sigan ladrando, es señal de que debemos seguir cabalgando. Y esta frase me recordó una anécdota que yo tenía muy bien guardada en mi mente, que no me acordaba hasta que hice este mensaje, y se las voy a contar. Es totalmente verídica. Yo sé que a veces invento historias, pero esta es verídica, ¿ok? Sucedió. Yo trabajaba en Guanajuato como ingeniero civil, construyendo, y a veces tenía que iniciar mi turno muy temprano porque había que colar pisos de concreto, hacer calles, y en ese entonces hacía mucho calor como ahorita, y queríamos evitar estar colando ahí a las 12, 1 de la tarde, donde el calor está con todo. Aparte porque es difícil para los albañiles, también es difícil para el fraguado del concreto. Entonces iniciábamos en la madrugada. Puntual a las 6 yo tenía que estar empezando a tirar el primer trompo de concreto. Y yo me salía de mi casa a las 4:30, despertaba a las 4:30, procuraba salir antes de las 4:40, 4:50 y llegaba a la base a las 5, tomaba un transporte y llegaba a las 6, puntual a colar. Y en una ocasión me desperté a las 4:30, agarré mi lonche, un sándwich, un jugo Jumex, me acuerdo muy bien de ese jugo, y ahí voy caminando, me lo voy comiendo, y no se veía nada, era de noche totalmente, no había ni una persona, no había carros, no había nada, solamente yo, la penumbra y mi jugo Jumex. Y ya estaba por llegar a la base, y había como una especie de deshuesadero, un yonque, y enfrente había un terreno baldío, no había nada. Avenida principal, ni un solo carro, todo de noche. Y voy caminando con mi jugo y que de repente me sale una jauría, 6 perros, 3 perrotes bien grandes, 2 medianos y uno bien chiquito, bien pedorro ahí, un chihuahueño. Y me empezaron a ladrar. Yo sabía que lo que ellos querían no era nada más ahuyentarme, ellos iban a atacar. Yo nunca sentí tanto miedo en mi vida como en ese momento. Todo fue cuestión de segundos, pero yo recuerdo que el Espíritu Santo me dijo: continúa, sigue caminando, no te detengas, no corras, no escapes, camina a través de ellos. Yo no sé de dónde, sí sé de dónde, pero saqué valor. Con mi jugo Jumex continué caminando. Y los perros parecían pirañas, soltando mordidas. El chiquito se me agarró del tobillo. Yo seguí caminando. Sentí que el Espíritu de Dios me decía: ni siquiera los voltees a ver, como si no existieran. Y yo seguí caminando con mi jugo. Llegué a la base. Y sabes, muchas veces tú puedes ser tentado a ver los problemas y a salir corriendo. Pero lo que tienes que hacer es seguir caminando.
Tienes que seguir a través de los problemas. Sin importar lo que sientas, miedo, inseguridad, incertidumbre, tú continúa. No dejes que los problemas, los obstáculos te desvíen de tu camino. Cada vez que tú empieces a emprender algo, un sueño, es garantía de que va a haber problemas. Pero no debes de dejar que esos problemas te detengan. Así como José, que a pesar de todos los retos que él tuvo, a todos los problemas y obstáculos, él persistió. Él siguió fiel. Él fue paciente. Ni siquiera voltees a ver a los problemas. Déjaselos a Dios. Si está en tu poder hacer algo, hazlo. Pero si no, déjaselo a Dios. Amén. Cuando te dispongas a perseguir tus sueños, contempla la posibilidad de no contar con el apoyo de tu familia. Desafortunadamente, José no contó con el apoyo de su familia. Es más, lo traicionaron. Y sabes, cuando tú te dispongas a perseguir tus sueños, muy probablemente o probablemente en tu familia no crean en ti. Y sabes, es triste, lo compartí creo que en la primera predicación, que la familia debe ser el principal como núcleo en donde tú debes recibir apoyo. Pero si tú estás convencido de que ese sueño es dado de parte de Dios, tú tienes que persistir, tú tienes que continuar y tienes que crear una distancia entre la opinión de lo que dice tu familia y lo que Dios dice. Ahora, jóvenes, quiero que me tomen esto con mucha precaución. Jera, ¿eres joven? Tus padres son una voz sabia sobre tu vida, ¿de acuerdo? Entonces, escúchalos. Obviamente, si tú quieres ser piloto de Fórmula 1 y ni siquiera sabes manejar estándar, pues ahí ni cómo, ¿verdad? Escucha a tus papás, ellos saben lo que dicen. Pero a veces, el que te separe de tu familia, como le pasó a José, puede ser algo bueno, porque tú puedes ver desde una perspectiva externa la cultura y las costumbres de tu familia. Y a veces no es la mejor. Hay cosas, hay detalles que no son necesariamente buenas y que no están alineadas a la voluntad de Dios. Y esto le pasó a José. Él pudo identificar ciertos patrones generacionales que estaban en su familia y él decidió actuar de manera distinta. Vamos a analizar la vida de su papá, Jacob. La vida de Jacob se distingue porque él consiguió todo lo que tenía a base de engaños, a base de mentiras. Todo cuanto él tenía, sus terrenos, sus esposas, su dinero, todo lo que él tenía había conseguido a base de engaños y a base de mentiras. En una ocasión su padre estaba por morir y él no era el hijo mayor, él era el menor. Y en esta cultura antigua, el ser el primogénito implicaba cosas muy benéficas, como tener el doble de herencia, doble de terreno, doble de dinero, la preferencia en muchas cosas. Y él quería robarle la primogenitura a su hermano, Esaú. Y entre su mamá y él deciden planear algo para engañar a Isaac, que en ese entonces ya no podía ver bien. Vamos a leerlo. Génesis 27:11 dice: pero Jacob le dijo a su madre: mi hermano tiene mucho pelo en el cuerpo y yo no. Si mi padre llega a tocarme y me reconoce, va a pensar que me estoy burlando de él. Entonces haré que me maldiga en lugar de que me bendiga. Pero su madre le contestó: hijo mío, que esa maldición recaiga sobre mí. Tú haz lo que te digo y tráeme esos cabritos. Jacob fue por los cabritos y se los trajo a su madre. Ella preparó entonces un guisado sabroso, como a Isaac le gustaba. Sacó la mejor ropa de Esaú, su hijo mayor, que estaba guardada en la casa, y se la puso a Jacob, su hijo menor. Luego, con la piel de los cabritos, le cubrió a Jacob los brazos y la parte del cuello donde no tenía pelo, y le dio el guisado y el pan que había preparado. Para no hacer el cuento largo, Jacob termina engañando a su padre.
Y Isaac bendice a Jacob en lugar de bendecir a Esaú. Y todo a base de engaños y mentiras. Y si analizamos la vida de sus abuelos, de Isaac, de Abraham, vamos a encontrar que todo lo que ellos conseguían era a base de engaños y de mentiras. Había un patrón generacional en su familia. Conseguían todo a base de engaños. Y para cuando llegamos a la historia de José, vemos que sus hermanos toman sus ropas y engañan a su padre diciéndole que su hijo está muerto. Vamos a leerlo, Génesis 37. Entonces, 37-31. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y le trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Interesante similitud, ¿no?, entre las historias. Vemos de nueva cuenta a los hijos engañando al padre. Con la misma moneda que él había pagado, sus hijos le pagaron. Lo que siembras, cosechas. Ayer en la escuela para padres, que les recomiendo que vengan, hicieron una pregunta: ¿cómo le hago para que mis hijos persistan en los valores que les he enseñado cuando eran niños? Y la respuesta fue: tú vívelos. No nada más es de palabra decirles lo que tienen que hacer. Tú eres el ejemplo que ellos van a seguir. Una acción tuya vale más que 1000 palabras. Y desafortunadamente aquí vemos que posiblemente con sus labios los padres le decían cosas a sus hijos, pero con sus acciones decían todo lo contrario. Entonces, ¿cómo pedirles lo contrario cuando tu vida no lo refleja? Lo que siembras, cosechas. Y aquí José tenía todo preparado para tener una vida llena de engaños. Él podía haber seguido con el patrón familiar de conseguir todo a base de engaños y a base de mentiras. Pero él decidió romper con ese patrón generacional y empezar una nueva cultura en su familia. Y es a base de su carácter, de su esfuerzo, de su fidelidad, que Dios lo bendijo y que Dios lo llevó hasta donde lo tenía. Y al final, él pudo bendecir a su familia. Esa separación que ahorita José tuvo, le sirvió para luego una reconciliación y bendecir a su familia. La separación que ahorita tal vez tú estés sufriendo, puede que en un futuro se convierta en una reconciliación. Esa separación que estás sufriendo con tus hijos tal vez no sea tan mala después de todo. Vamos a leer lo que dice Génesis 50:19. Dice: no tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron en hacerme mal, diciéndole a sus hermanos, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. José también reconoció que detrás de todas esas circunstancias estaba la mano soberana de Dios. Todas estas circunstancias que llegaron a su vida estaban fuera de su control. Pero Dios utilizó todas esas cosas para algo bueno. A nuestra vida pueden llegar tragedias, pueden llegar situaciones, enfermedades, cosas que están fuera de nuestro alcance, de nuestras manos. Pero Dios puede utilizar todas y cada una de esas para un bien mayor. No son de Dios, pero Dios las puede utilizar. La historia de José nos muestra que el mundo es cruel e injusto a veces, pero que Dios en su soberanía puede usar algo malo para nuestro bien y el bien de los demás. Algo aquí que es muy importante es que José pudo aquí victimizarse. José pudo haberse hecho la víctima. José pudo haber dicho: ¿por qué a mí? Si yo tan bueno que soy. ¿Por qué a mí?
si yo soy tan obediente, fiel? No le fui infiel a Potifar cuando su esposa quiso acostarse conmigo. ¿Por qué a mí? Yo haciendo el bien, me toca el mal. Él tenía todo el currículo para hacerse la víctima. Pero sabes, él decidió no victimizarse. Y mira, me quiero parar aquí con todo temor y con todo temblor, sabiendo que no he pasado por traumas difíciles en mi vida, la verdad. Pero la verdad es que hacerte la víctima no sirve para nada. El hacerte la víctima no te llevará a ningún lado. Y si en algún momento necesito esas palabras, por favor me las recuerdan. Pero hacerte la víctima no te llevará a ningún lado. José pudo haber tomado esa salida fácil, pero él creía que la mano soberana de Dios estaba sobre su vida, que Dios estaba orquestando todo a su favor. En Japón hay unas espadas muy famosas que se llaman las katanas. ¿Alguien ha escuchado de esas espadas? Las usan los samuráis, o las usaban, no sé si las sigan usando. Pero estas espadas son muy especiales porque son muy resistentes y muy filosas. Y el proceso de fabricación de estas katanas es que pasan el acero por fuego y lo doblan una y otra vez. Y las katanas pueden durar su fabricación hasta un mes o hasta un año. Imagínate, en hacer una espada. Y la técnica es calentar el acero, doblarlo, repetir el proceso hasta 1000 veces. Más de 1000 veces. Hay una katana que tiene hasta 3000 capas de acero. Y entre más veces repites el proceso, más dura y más filosa es la espada. Una vida que es pasada por fuego, que es forjada, que es doblada una y otra vez, se hace cada vez más resistente, cada vez más filosa, cada vez más penetrante. Es una vida cada vez más influyente. Una vida libre de problemas no es influyente. Así que si tú estás pasando por situaciones difíciles, no las veas como obstáculos, sino como oportunidades. Ese cáncer que llegó a tu vida, no solamente estás luchando por salvar tu vida, sino también para influenciar a aquellas personas que en un futuro pueda que pasen por ese mismo proceso. Ese ser querido que perdiste no es solamente para que tú sufras ese dolor, sino para que puedas empatizar con otras personas, para que tú puedas ayudarle. Esa enfermedad con la que estás lidiando no nada más es para que sufras solo, sino para que puedas, animar a otras personas que están pasando por ese mismo proceso. Tu vida es mejor, irónicamente, gracias a las dificultades. Y sabes, la vida de José es admirable, no por lo fácil que fue, sino por lo difícil que fue. Y porque a pesar de las circunstancias, él siguió luchando. José no vio sus circunstancias como tragedias, sino como oportunidades para ver la mano poderosa de Dios. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Amén. Ya para terminar, antes de querer ver tus sueños realizados, esfuérzate por ver los sueños de otros cumplidos. ¿Quieres perseguir tus sueños? Primero asegúrate de ayudar a otros a perseguir los suyos. Yo no sé si no te habías dado cuenta, pero en la historia de José, inicia con su sueño, pero antes de cumplir su sueño, él ayudó a construir la casa de Potifar. Antes de cumplir su sueño, él ayudó a los carceleros antes que buscar su libertad. Antes que buscar cumplir sus sueños, ayudó a los sirvientes del faraón a entender los suyos.
Antes de cumplir su sueño, ayudó al faraón a cumplir sus sueños. El último en cumplir sus sueños fue José. Cuando tú te dispongas a luchar por tus sueños, asegúrate de estar ayudando a todos los que te rodean también. A veces enfocarte en mis sueños, en lo que Dios puso en mi corazón, causa ansiedad. A veces te centras tanto en tus problemas que te olvidas de que hay gente con situaciones similares o peores. Y tú puedes ser una palabra de ánimo para esas personas. Tú puedes ayudarles también. Pero si tú te enfocas solo en lo tuyo, no sirve para nada. Si tú quieres cumplir los sueños de Dios, asegúrate de ayudar a otros a cumplir los suyos. Este es un misterio del reino de Dios. En el reino de Dios todo es al revés. Primero ves por las necesidades de los demás y luego ves por las tuyas. Primero ayudas a los demás y luego Dios te ayuda a ti. Así funciona. Así funciona el reino de Dios. Así que ¿por qué no nos ponemos de pie ya para terminar? Quiero orar por nuestra iglesia, porque quiero creer que somos una iglesia que sueña. Quiero creer que somos una iglesia que quiere siempre ver para el futuro. Que no nos conformamos con el pasado, que no nos conformamos con los logros de ayer, sino que siempre esperamos lo mejor para el futuro. Y lo creemos porque es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que tú sueñes. Es la voluntad de Dios que tú vuelvas a soñar. Es la voluntad de Dios que tú persigas esos sueños. Sí, hay que identificar si son dados de parte de Dios. Hay que forjar un carácter. Pero también hay que voltear alrededor y ayudar a los demás. Queremos ser una iglesia en donde tú puedas cumplir tus sueños. Siempre he sentido que mi sueño es que tú cumplas tus sueños, que yo pueda ser parte de lo que Dios ha puesto en tu vida. Yo sé que tú tienes sueños para tu familia, para tus hijos, tu negocio, tu profesión. Y en esta iglesia queremos ver todos y cada uno de sus sueños cumplidos. Para nosotros tan importante es el domingo como el lunes, como el martes, como el miércoles, como el jueves, como el viernes, como el sábado. Y le pedimos a Dios y al Espíritu Santo que nos ayude a todos para que podamos cumplir los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Padre, te doy gracias por esta tarde, Dios, por este mensaje, por esta palabra que tú nos has dado. Yo sé, Espíritu Santo, que este mes tú has estado despertando los corazones de la gente, Dios. Personas que tenían sueños sepultados, que están volviendo a la vida. Ayúdanos, Jesús, a conocer tu voluntad. No queremos perseguir nuestros propios deseos. Queremos hacer tu voluntad. Queremos correr tras de ti, Jesús. Ayúdanos a ser sabios, prudentes, Espíritu Santo. Ayúdanos a entender los tiempos. Oro por aquellas personas, Dios, que están pasando por momentos difíciles, que se han sentido tentados a renunciar, tentados a desviarse. Te pido que, Espíritu Santo, les des fuerza, que no se dejen influenciar por el miedo, que tomen decisiones sabias y prudentes conforme a tu voluntad. Gracias, Jesús, por esta iglesia. Gracias por el espíritu que tiene esta iglesia, Dios. Te pido que nos sigas guiando, que nos sigas mostrando tus anhelos y tus deseos para esta ciudad. Queremos hacer tu voluntad, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.